Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En la víspera, el paro nacional de mañana parece tener su referente histórico más cercano en el paro de 1977, cuando era presidente Alfonso López Michelsen. Sin que se haya dado todavía el paro del 2019, solo por la gran anticipación que ha generado, habrían pasado entonces más de 40 años desde que un movimiento de protesta social generó una masa crítica de inconformismo tan grande, temores de desestabilización y esperamos una reflexión profunda dentro del establecimiento y las élites políticas y económicas de este país. En 1977 Colombia estaba saliendo del Frente Nacional. López fue el primer presidente elegido luego de 16 años de intercambios negociados del poder y las expectativas de cambio en ese entonces eran enormes. Rápidamente, sin embargo, hubo un desencanto con el proyecto que buscaba volver a Colombia supuestamente el Japón de América Latina. Después del paro, que fue violento, reprimido, que le costó la vida a más de 20 personas, López terminó triplicando en poco tiempo el salario mínimo de los trabajadores y cediendo frente a otras de sus pretensiones. El paro que se le ha armado al presidente Iván Duque tiene algunos paralelos. Se organiza en el primer gobierno luego del acuerdo de paz más importante que ha firmado este país, que ha firmado hartos, el acuerdo más importante de su historia, el que de alguna manera señala el fin de la vigencia de la violencia política revolucionaria. Además, el que convoca este paro es un movimiento variado, sindical, cívico, político, estudiantil, que si bien sigue reclamando por los factores asociados a la violencia, al conflicto armado, tiene entre sus malquerencias principales temas distintos, como el empleo, las pensiones, la equidad social y la educación. Y eso habla de un país nuevo, de un país que aún protestando avanza en sus discusiones y habla de un espacio que pueden ganar en la política las personas menos privilegiadas de esta sociedad. Sin embargo, el paro del 77 también nos trae algunas advertencias. Luego de que López cedió frente al paro de los trabajadores de ese año, fue elegido Julio César Turbay, quien llegó con la agenda más regresiva en derechos humanos que se recuerda en la segunda mitad del siglo XX. Con Turbay resurgió el militarismo, la reducción de la democracia y el autoritarismo estatal. Harían bien los impulsores de este paro en tener eso en cuenta, de recordar que luego de la agitación, de promesas populares, de lanzar consignas en las calles, luego incluso de ganancias obtenidas con el paro, suelen volver las añoranzas por el orden, suelen volver a ganar aliento los movimientos que privilegian la estabilidad y la mano dura, en ocasiones a costa de libertades ya ganadas y de igualdades que nunca se consiguieron. Aquí arranca Zona Franca. En la víspera entonces del paro más grande que se anticipa en 4 décadas en Colombia, creo que aquí solamente Juan Fernando Cristo tendrá memoria del 77, exministro del Interior de Juan Manuel Santos. ¿Cómo lo saludan de amable? Tampoco la tengo, ¿No? ¿No se acuerda del paro del 77? ¿Se acuerda del paro más? 12 años, no me acuerdo. Del paro más por lo teso. menos no estuve en el paro, porque me hubiera acordado. ¿Del paro más teso antes de este? ¿Que no ha pasado? Pues es que aquí me parece muy divertido el debate en el que estamos desde hace como un mes, de estar debatiendo sobre un paro que aún no ha pasado. El paro más anticipado. Lleva 15, 20 días el país envuelto en ese debate. No ha habido muchos paros, yo creo que a esto se le ha puesto demasiada tiza. Es muy divertido ver que salen los amigos del gobierno a decir por qué no paraban a Santos. A la gente le olvida el paro agrario, se le olvida el paro de transportadores, se le olvida la minga indígena que bloqueó 15 días la Panamericana, la cumbre agraria, en fin. Y antes de Santos a Uribe también, y a Gaviria, y a Samper, y a Pastrana. Un plante y yo creo que esos son absolutamente naturales. Me parece bastante curioso este debate que se ha generado en el país por una convocatoria a un paro que me parece
normal. Yo creo que Me gusta- la me- reacción del gobierno ha sido absolutamente Me gusta ese plante. Desbordada. Me gusta ese plante suyo y es una visión que no había escuchado demasiado en estos días en los que hemos hecho varios programas sobre paro. Esta noche me acompaña también Catherine Jubinao, es periodista, estudió comunicación social, se volvió activista, trabaja en La Luciérnaga y es fundadora de Trabaja en Vagos, donde hostiga a los congresistas del Congreso que Hostiga, hágame el favor. Hacemos veeduría. los Sí, demanda y les tuitea. Y... Pues para eso da las herramientas la Constitución. Muy bien. Y más faltaba, está hay muy que bien. usarlas. Gracias por estar aquí esta noche. A ti. El representante del partido FARC, Sergio Marín. Un gusto tenerlo aquí, señor, esta noche. Buenas noches, placer estar nuevamente. Y 3 contra 1. No, Eduardo 3, Rodríguez. Eduardo Con Rodríguez. esa editorial 4 para contra 1. Pero, a ver, pero... Pero tranquilo que eso ya es costumbre. Sí, estás acostumbrado. Pues un gobierno en minoría no es una cosa rara, ¿o no? Pues no, minoría en esta mesa, pero no minoría en el gobierno. Ganamos, acuérdese. En el Congreso. Y también ganamos en la presidencia. Acuérdese, así le duela. No. La decisión de los ciudadanos es la decisión de los Exacto, eso es ciudadanos. lo que hay que respetar. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que decía Cristo al principio? Que inflamos, o sea, hemos dejado de inflar este paro, y yo lo asumo también como una crítica a los medios, que le hemos dado bastante despliegue. Es una crítica sana. Yo creo que está muy inflado, efectivamente, pero también es quizás porque el contexto ciudadano en el que se da este paro es también, digamos, un resurgir de unas agendas ciudadanas que antes no se sentían tan fuertes. Yo sí creo que todo el tema del acuerdo de paz permitió visibilizar otros temas que, digamos, los sindicatos siempre han salido a marchar, los transportadores han salido a marchar, pero ahora también es cierto que hay toda una ciudadanía que pareciera que está floreciendo, que es de clase media urbana, y que esta ciudadanía tiene una nueva agenda, y esa agenda es: queremos mejores condiciones de empleo para los jóvenes. Esa agenda pasa por los temas anticorrupción, pasa por muchos temas, y todo también la plataforma de redes sociales es quizás lo que tiene al gobierno un poquito prevenido, sobre todo por lo que acaba de pasar el 27 de octubre, en donde efectivamente al gobierno o al partido de gobierno no le fue muy bien, y esta ciudadanía clase media urbana permitió que emergieran muchos liderazgos independientes y más de centro. Entonces yo, antes que sentir temor por estas nuevas agendas y esta nueva gente que se está empezando a movilizar, hay es que abrazar este nuevo contexto, Daniel, porque esto va a continuar. Hay que acostumbrarnos a una Colombia nueva en donde la gente se va a movilizar permanentemente, y eso es normal y de hecho es bueno que pase. Dice Catherine que tiene miedo el gobierno. No, al contrario, yo creo que es una expresión democrática, una expresión que nosotros usamos en su momento. Yo creo que con Catherine estoy de acuerdo en que, pues de hecho nosotros cuántas veces nos salimos a reprochar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, lo hicimos muy cívicamente. Yo soy fruto de eso, que recordar que yo vengo, por ejemplo, de abajo, y como consecuencia de esas expresiones, donde ustedes se acordarán que me fui para el Congreso así como Catherine y entregué galletitas con mermelada y les dije: mire, la mermelada no puede ser para los corruptos, sino tiene que ser es para los ciudadanos. Así varios temas cívicos. Creo que son expresiones, lo importante es que lo hagamos dentro de un contexto de estar bien informados, que ha sido mi reflexión al interior de esto. Sin ningún miedo, estar bien informados, y si va a salir, salga cívicamente, eso sí, reproche al vandalismo, que ojalá no se tomen las calles ni se tome nada. Déjeme, antes de darle la palabra a Sergio, le pongo lo que dijo el presidente esta noche, que va un poco en línea con lo que usted dice, y hay todavía como una idea de que la gente mañana va a salir porque la sacaron berraca a la calle con mentiras, como si eso no hubiera sucedido nunca antes. Ahí va el presidente. 4 para contra 1. Sí, Ahí va. Sabemos que son muchos los desafíos que como país tenemos que superar, que son válidas muchas de las aspiraciones sociales y que tenemos problemas que a lo largo de la historia han envejecido mal. Por eso, trabajamos de día y de noche
para encontrar alternativas y superar los obstáculos, como lo hemos hecho como nación a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, hay unos pocos que ven en este derecho a la protesta una oportunidad de agitación basada en mentiras, que lo único que buscan es generar división entre los colombianos. Ellos se equivocan. Nuestro país no quiere volver al pasado y este gobierno no va a permitir que algunos nos devuelvan a viejas confrontaciones que ya no tienen ningún sentido. Y hasta el final se fue con las botas puestas el presidente con esta idea de que al paro del 21 de noviembre sacaron a la gente con mentiras y con la idea de dividir la sociedad, Sergio. Bueno, yo pienso que realmente el país ha cambiado. No sé si a la velocidad que quisiéramos está haciendo ese tránsito, pero con seguridad en la dirección correcta. Y el hecho de que el cese de la guerra, por lo menos de su expresión más importante, que era la del Estado colombiano con las extintas FARC, pues de alguna manera ha permitido que se escuche el estruendo de los grandes y estructurales problemas del país. Y creo que eso tiene que ver mucho con lo que va a pasar mañana. No sé si sea el único paro que haya habido en el gobierno de Duque, han habido más, pero de alguna manera los sectores, múltiples sectores que han estado convocando, sí permiten visualizar que va a ser un paro o una movilización o una protesta, como lo queramos ver, como lo queramos llamar, muy importante. Y precisamente la agenda de reivindicación de esa protesta pues va en la dirección de solicitarle al gobierno colombiano, que ya lleva año y medio, que no acaba de llegar, pues la solución a problemas muy importantes que el país viene arrastrando. Lo acaba de decir Duque en su intervención. Hay problemas que han envejecido mal, efectivamente. En eso estamos de acuerdo con el presidente de la República. Hay problemas que han envejecido mal y en año y medio él realmente no ha hecho las movidas correspondientes para solucionarlos. El tema de la tierra, el tema de la reforma política, el tema de la posibilidad de construir una democracia moderna, profunda si se quiere, porque ahorita sí se habla de escuchar a los sectores cuando estamos a puertas de la movilización, pero es que ha habido año y medio para que convoque a esos sectores al diálogo y no lo ha hecho. No, yo diría que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Yo reivindico algo ante ustedes y es más de 41 talleres construyendo país. Se ha reunido con los sindicatos. Hoy los camioneros, por ejemplo, dijeron, mientras que el gobierno de Juan Manuel Santos no nos cumplió, este gobierno nos ha cumplido absolutamente todo. Creo que a los profesores se les ha escuchado, inclusive la oferta, digamos, educativa hoy es mucho más grande, pero hablemos también del presupuesto. Pasamos de 38 billones a 41.1 billones, a 44.1 billones o 5 billones de pesos, que creo que lo que tenemos que hacer es cuidar esos recursos para que se ejecuten bien y no se los roben como ocurrió en la Universidad Distrital. Yo creo que hay muchas cosas que el presidente dice y es, venga, unámonos, trabajemos sobre los temas. Usted está planteando un tema que me parece espectacular. Y yo le tengo que reconocer algo a usted, ministro. Usted lo trató de hacer. Es el momento de mirar cómo hacemos de una democracia moderna, participativa y más transparente. Y en eso estamos empeñados y en eso estamos haciendo varias agendas de trabajo. Inclusive recogí la idea suya, ministro, cuando usted nos convocó a nosotros como oposición para tratar de construir esa gran reforma política que no se dio, pero yo creo que es el momento de unirnos y trabajar sobre lo que nos une, que es una democracia participativa, grande, y no sobre lo que nos divide. Pero no sé si los ha llamado alguna vez. ¿Usted se ha sentido escuchado? No, mire, aquí hay un problema de fondo, y es que el presidente Duque, desde que se posesionó, vive hablando de unión, vive hablando de pactos nacionales, pero no sabemos con quién ni para qué. No ha convocado a nadie. Los talleres Construyendo País, todos sabemos, eso es un yo con yo, eso es citar los gobernadores y alcaldes, sus funcionarios, sus empleados. No hay un diálogo social real. No se ha convocado a los partidos de oposición para sentarse. Nosotros, por ejemplo, desde Defendamos la Paz, de todas las maneras le hemos dicho al presidente, hoy en el comunicado de Defendamos la Paz, en donde anunciamos que salimos a marchar, pedimos que se marche pacíficamente, rechazamos la violencia, decimos que la marcha y la convocatoria de mañana sea una oportunidad para ponernos de acuerdo en unos temas mínimos de la paz, del respeto a los derechos humanos, porque lo que dice aquí
lo que dicen aquí los compañeros tienen razón. O sea, el país sí cambió con el acuerdo de paz, sin lugar a dudas. Y desde el momento en que se firmó el fin del conflicto con las FARC, se sabía, y lo señaló el gobierno en ese entonces, que acababa el conflicto armado, pero el conflicto social en el país continuaba y que iba a generar mayores garantías para que la gente saliera a protestar. Lo que a mí me preocupa es que mientras el gobierno está llamando a la unión de los colombianos, y lo hace permanentemente, la reacción del gobierno a una movilización que yo vuelvo e indico, claro que es muy importante, claro que no tiene por eso me parece, con todo el respeto, Daniel, que comparar este paro con el de 1977 no cabe. Sí. Me da pena dañarle su editorial. Es un país, para eso lo traigo. Es un país muy distinto Ya sé cómo el de hoy al de hace 42 años, es un país totalmente distinto. Y lo que uno dice es, esta movilización que es absolutamente natural, que es normal que se haga y que se van a presentar varias, bien lo dice Edward, el gobierno de Santos, el Centro Democrático, cada vez que salía, quemaba un dummy de Juan Manuel Santos, pedía la renuncia de Juan Manuel Santos. Aquí yo no he escuchado a las centrales obreras ni a los sectores que vamos a salir marcha mañana a decir que estamos marchando para que Duque se vaya del poder. Y nadie acusó en ese momento al Centro Democrático, no recuerdo una frase de un funcionario del gobierno diciendo que se estaba desestabilizando la democracia del país, que qué peligro. Yo creo que el gobierno se asustó mucho con lo de Chile, con lo de Bolivia, con el entorno regional, que sin duda alguna preocupa, y es válido que el gobierno tome las precauciones, pero lo que no puede haber es reacciones de hace 40 años. Es que por eso le digo que la comparación del paro, o sea, y usted ahí sí mencionó, trajo a colación bien el gobierno del expresidente Turbay. Lo que uno no puede reaccionar frente a un paro es con allanamientos, con amenazas de toques de queda, con cierres de la frontera, con allanamientos a artistas, a organizaciones sociales. Eso ya es la Colombia del pasado. Esta sociedad ha avanzado mucho y tiene derecho a protestar y lo tiene que hacer pacíficamente. Ahora, si el gobierno convoca mañana a un pacto alrededor, por ejemplo, Edward, lo digo con toda franqueza, de cómo se va a implementar el acuerdo de paz, a un pacto alrededor de la reforma política, alrededor de la reforma de la justicia, bienvenido. Estamos listos a dialogar. Déjeme, no hemos sido convocados. Y a propósito de lo que creo dice, que es parte de lo que hay que construir. Mira, hay tres temas esenciales. Con todo el respeto a ese presidente y el gobierno el que convoca. Y antes de eso, Eduardo, déjeme como ciudadano también hacer esa convocatoria, porque es que además el presidente la ha venido haciendo, y es trabajemos sobre lo que nos une. Si podemos trabajar sobre más transparencia a la hora de elegir a nuestros candidatos, pues bienvenido sea. Si podemos trabajar sobre cómo le llegan al ciudadano con una verdadera justicia, pues bienvenido sea. Ojalá. Y en eso tenemos todas las diferentes. Y antes de que se vayan para otro lado, quiero conectar, lo tengo, ¿cierto, Juanse? Tengo a Juan David Arenas, que trabaja en Cartel Urbano, está conectado vía Skype. Cartel Urbano fue el medio de comunicación que fue allanado con una orden judicial. Aquí hay que decir que además de la intención de las fuerzas de seguridad, hubo un visto bueno de los entes judiciales para allanar a este medio de comunicación. Juan David, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Gracias por la invitación, hombre. Cuénteme un poco cómo están ustedes ya 2 días después de que se diera este hecho. Pues hombre, los hechos pasaron el día de ayer a las 7:30 de la mañana. Todavía se sienten como si hubieran acabado de pasar, pero por supuesto ya digerimos un poco más el shock y acá estamos parados y resistiendo. ¿Y ya entendieron ustedes qué fue lo que pasó? ¿Por qué les llegó la policía para revisar lo que estaban haciendo en un medio de comunicación? Pues sí, no, como usted sabe, como lo hemos publicado, básicamente el contexto es que se acerca una tropa de 12 policías y agentes de la SIJIN con una orden de la Fiscalía de una manera intimidante, arbitraria, buscando revisar nuestras instalaciones en búsqueda de explosivos, armas, chalecos y material gráfico relacionado con el paro y que nos pudiera vincular con grupos terroristas. Digamos que ese es el contexto con el que llegan, y averiguando un poco más de dónde viene esta
denuncia o estas investigaciones entendemos que hay una informante anónimo vinculado a la Universidad Pedagógica que hace una denuncia donde dice que en Cartel Urbano va a encontrar material bélico, explosivos y armas. Y digamos que para la Fiscalía eso es suficiente para firmar una orden de allanamiento y venir acá de esa manera y atropellarnos. Pues como sucedió. Digamos que eso hasta ahí íbamos, pero recientemente vi unas declaraciones del fiscal encargado donde habla que el caso de Cartel Urbano era algo que se venía haciendo seguimientos durante meses. Lo que me deja a mí aún más preocupado, porque, hombre, uno entiende que de alguna manera o se asusta entendiendo que está relacionado con el paro, pero si no es así, y si esto viene de meses, como lo dice el fiscal, pues nos queda como otra opción, sino entender que esto tiene que ver con nuestras posiciones como medio que ha criticado abiertamente la política de economía naranja de este gobierno. O sea, ¿usted cree que tiene que ver con una posición editorial de ustedes que incomoda no a los entes judiciales ni a los entes policiales, sino a los entes ejecutivos y gubernamentales? Sí, pareciera por las declaraciones del fiscal, porque en un principio pensamos que esto era relacionado con el paro y él salió a decir que no, que el caso de Cartel venía de seguimientos atrás. Entonces yo creo que la inteligencia y las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía tal vez no están ponderando el trabajo de 15 años que llevamos haciendo nosotros, fortaleciendo el sector de las industrias creativas locales. Y venga, Juan David, y para cerrar aquí, quiero preguntarle cuál ha sido como la reacción entre el grupo de personas con las que usted trabaja, entre los colectivos artísticos y culturales después de este allanamiento. No, pues sorprendido sobre todo por una avalancha enorme de palabras de solidaridad, no solo de la comunidad de creadores, sino también de la comunidad de medios de comunicación, de organizaciones sociales que se solidarizan con nosotros ante esta vulneración. Acá digamos que, como yo le contaba a Daniel tal vez en otras comunicaciones que hemos tenido, hay dos temas importantes que veo yo, más allá de los atropellos que sucedieron durante el proceso de allanamiento. Un tema es que tenemos un gobierno que ufana de promover la cultura y el desarrollo del sector creativo y por otro lado, o manejando un doble discurso, está allanando y oprimiendo y censurando medios de comunicación y colectivos y organizaciones de activismo cultural. Eso es incoherente, por un lado. No entiendo eso y usted no puede basar una política de desarrollo creativo pues basado en la censura y en las limitaciones de la libertad de expresión. El otro tema que me parece a mí muy grave es la relación que están haciendo entre arte y terrorismo. Esto claramente, estas acciones que se enmarcan en esta campaña de ataques son producto de la estigmatización de los jóvenes, de los artistas y de los creadores y están tratando de imponer una relación entre arte y terrorismo que es algo que no podemos permitir. Si usted se da cuenta, yo llego a esa conclusión porque preguntémonos qué hallazgos han encontrado y vemos que han encontrado pinturas, brochas, pinceles, overoles y elementos de la producción artística que son y conceptos legítimos para la protesta pacífica. Entonces, esa relación de arte y terrorismo es algo que no podemos permitir. Juan David, solidaridad de nuestro lado. Yo conozco el proyecto de Cartel Urbano y me imagino que los veremos mañana en la marcha del 21 de noviembre. Muchas gracias, Juan David. Bueno, gracias, Daniel. Acá seguimos. Nosotros nos vamos al corte, regresamos con lo que está pasando en la víspera de este paro nacional. Ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca, son las 9:29 minutos, estamos en directo desde Bogotá. Hablábamos antes de irnos con Juan David Arenas, el director de Cartel Urbano. Usted tenía algo ahí que se quedó callado toda la pausa porque no quería jugar sus cartas. Hacer varias reflexiones. Primero, solidaridad con Juan David y con Cartel Urbano. Segundo, aclararle a Juan David que aquí hay un Estado social de derecho con independencia de los poderes, que no es el presidente Duque el que dice vayan y allanen allá al señor Juan David porque tiene carteles, porque tiene cartel urbano y entonces vamos a perseguir la economía naranja. No, eso no es así. Y pues al contrario, yo le solicito, si quiere me pongo a su servicio para reivindicar su derecho, porque nosotros lo que estamos promoviendo es la libertad de expresión por una parte y por otra parte, claro que estamos promoviendo la economía naranja, entre esas la expresión en todas sus modalidades, que una de esas es el cartel urbano como otras. Sí. Bueno, yo pienso que sí se han mandado unos mensajes bastante complejos en los días previos a la movilización de mañana. Y esos mensajes, lo que me parece que han generado ha sido mayor inquietud y mayor preocupación y seguramente pueden llegar a tener un efecto contrario al que pienso se buscaba, que era atemorizar, digamos, que la gente no salga, que la gente no exprese. Puede que el resultado sea distinto, eso lo veremos en el día de mañana. Pero pienso que lo fundamental, digamos, que se está jugando en esta jornada es algo que se ha señalado por parte de generadores de opinión, de caricaturistas, creo que la ciudadanía en general. Se marcha y se protesta porque hay un gobierno que ha sido apático, digamos, a escuchar a la ciudadanía. Y a veces cuando no se generan los mecanismos acordes para poder reseccionar las inquietudes, pues la gente se ve obligada a tener que expresar con desesperación, si se quiere, sus reivindicaciones, sus anhelos. La lógica, digamos, de la firma del acuerdo de paz era precisamente que solucionado en parte, digamos, el aspecto más importante de esa confrontación que era, de alguna manera, la expresión armada, pues el país se pudiese dedicar a la solución de los problemas estructurales. Digamos, la gente está esperando que en las regiones la paz implique la construcción de vías terciarias y nadie se pronuncia al respecto. Que se hable de electrificación de las zonas rurales, nadie está hablando de eso. Nosotros acabamos de venir de una audiencia, realmente fue una sesión que se convocó en Congreso, en el Senado se aprobó, en Cámara desafortunadamente por un voto se perdió, más sin embargo asistimos 51 parlamentarios, un hecho histórico, pensamos, que tuvo una implicación muy importante. Se logró convocar a las comunidades del departamento y realmente la inquietud de la gente tiene que ver con estos temas. La gente está hablando de paz, de seguridad, pero también está hablando de, bueno, y esto en términos concretos, ¿en qué nos beneficia? ¿Y dónde está el gobierno? ¿Por qué no vinieron? Digamos, fueron algunos funcionarios, pero no fueron los ministros que se invitaron. Yo les volteo un poquito la tabla. Lo hace el presidente Duque y es decirles que ustedes, que son los convocantes de este paro, también tienen una responsabilidad. En este caso aquí lo dice una responsabilidad frente a mantener un poquito el orden durante la marcha, pero creo que lo podemos abrir a una responsabilidad política que va a quedar planteada mañana. La protesta social pacífica es un derecho de los colombianos y es un deber del Estado, de los gobernantes locales, garantizar el ejercicio de la protesta pacífica. Pero también es un deber de todos rechazar, censurar, acusar, develar y sancionar ejemplarmente a quienes pretendan apelar a la violencia, al vandalismo y al pillaje para atentar contra los derechos de los colombianos. Entonces, usted tiene un deber mañana de sancionar, de velar y acusar a quienes... A ver, yo creo que todos podemos estar de acuerdo como sociedad en que tenemos que rechazar las manifestaciones violentas. Y la capucha. Pero a mí lo que me parece absolutamente inapropiado es que a priori se esté instalando la percepción de que los que van a marchar es que están confundiendo, es que quieren incendiar el país, es que están pescando en río revuelto, cuando de nuevo lo que deberían hacer es dar un mensaje de tranquilidad, apoyar este derecho constitucional legítimo y permitir que la gente se sienta tranquila. Yo creo que el gobierno está cometiendo el error que cometió Piñera, y es mostrarle los dientes a la gente
en el marco del paro con los militares. Todas estas filas de militares que vimos por lo menos en Bogotá, enfrente de las universidades, en la séptima, eran filas de militares con armas largas. ¿Qué necesidad hay de mostrarle los dientes a la ciudadanía cuando sabemos que la ciudadanía en su gran mayoría simplemente quiere explicitar unas demandas que de nuevo son legítimas? Eso lo que hace, antes que generar una percepción de seguridad, lo que hace es más bien mandar un mensaje de mañana va a haber una guerra, esto va a ser un desastre, y eso es un desafío a la ciudadanía. Yo de verdad que lo considero un error. Ojalá mañana el presidente Duque cumpla su palabra y no veamos a militares en las calles, porque no tiene por qué haber. Pero déjeme mover esto un poquito más allá de la responsabilidad para detener desmanes que se dan en todas las marchas. Va a haber mañana, y si sale harta gente, una responsabilidad para ver qué se hace con toda esta movilización ciudadana. Y usted ahí, ¿qué piensa? Usted que es uno de los convocantes, Cristo. Pues mira, es que somos muchos convocantes. Sí. Katy tal vez lo dijo al comienzo. Esto sí tiene una particularidad, es que desbordó el tema de las centrales obreras y de FECODE y de la protesta sindical tradicional. Y hemos visto, pues, tradicionalmente en Colombia, cuando se elegía una Miss Colombia, lo primero que hacía era visitar el Palacio de Nariño para saludar al presidente. Y la Miss Colombia lo que hizo fue decir, hay que salir a marchar. Carlos Vives, que nadie puede acusarlo de oposición ni de querer tumbar al presidente Duque, ni de mamerto, ni de nada, está convocando a la marcha. Artistas, ciudadanía, mucha clase media. Entonces, Daniel, esa pregunta que usted hace es muy importante. ¿Qué viene después de la marcha? Yo no veo aquí unos sectores organizados, coordinados, entre sectores políticos de oposición, sectores sociales, ciudadanía, que esté buscando un propósito unificado contra el gobierno del presidente Duque, ni desestabilizar al gobierno, ni hay un pliego. Usted se acuerda que antes siempre decía, se instaló un Comité Nacional del Paro. Aquí no hay un Comité Nacional del Paro, muchos no sabemos qué va a pasar. En el caso nuestro, por ejemplo, yo voy a marchar porque me parece que el gobierno definitivamente no quiere entender que hay que doblar la página del acuerdo de paz y empezar precisamente a concentrarse en resolver otros problemas del país y avanzar en la implementación. El gobierno no quiere entender que hay que hacer... No lo quiero malinterpretar, pero lo siento muchísimo. Un poco tibio frente a lo que podría pasar mañana y lo que podría ayudar esto para mover un poco la discusión política. Pero iba para allá. Yo no sé qué va a pasar, pero el gobierno sí tiene una gran oportunidad. Me parece que se ha equivocado durante todo este periodo la reacción, en lugar de amenazas de conmoción interior, amenazas de toques de queda, amenazas de cierre de frontera, sería decir, vamos a definir una agenda con los sectores sociales a ver cómo avanzamos en resolver los problemas. Sí. Pero, digamos, en Colombia, en un régimen presidencial como el que tenemos, el presidente sigue teniendo la iniciativa y debería tenerla para una cosa propositiva y no para reaccionar. Yo lo que he visto es un presidente con miedo, un presidente tratando de generar temor y miedo en la población, cuando yo invito a que mañana marchemos con entusiasmo, con optimismo. Exacto. El país no se va a acabar, exacto, el país no se va a destrozar y que podamos construir. No es que sea tibio, Daniel, y esa palabra tampoco me molesta. Es simplemente frente a que si usted me dice que viene, general. Si usted me dice que viene, yo le puedo decir, son tantas agendas, son tantas las inquietudes ciudadanas, las solicitudes, que es muy difícil predecir. Lo que sí le puedo asegurar, y yo confío en la ciudadanía colombiana, es que no va a haber el desastre que algunos en el partido de gobierno, en el gobierno, le están anunciando al país. Perfecto. Que va a haber una movilización. Ojalá se pudieran canalizar algunas de esas demandas y generar soluciones a algunos de los problemas que tiene el país. Ojalá ese sea el efecto. Le está sonando la campana, Edward, porque me tengo que ir a la pausa. Un gobierno que en medio de tener que enfrentar este paro nacional, también enfrenta divisiones, algunas filtraciones dentro de los propios funcionarios de su gobierno. De eso hablamos cuando regresemos.
Hoy, frente a la obsesión del paro que hemos tenido en Colombia, en los medios de comunicación, tuvimos un respiro gracias a nuestro embajador en Estados Unidos, a quien le hicieron fiesta en las redes sociales. Esto es Enredados. Nos enredamos con las reacciones en redes sociales al audio filtrado de la conversación entre Pachito Santos y Claudia Blum. Dice Félix de Bedut, pensar que en un reservado de un hotel en Washington, D.C. se va a encontrar privacidad para una charla oficial es una ingenuidad o una enorme pendejada. Juan Fraile dice, ya saben que si van a hablar de política internacional en una cafetería, hablen Pachito. Y algunos memes, Pachito Santos alistándose para volver a Colombia. Pachito Santos en algún Taco Bell de Washington. Y Pachito le pidió disculpas al exministro Botero. Tuve una conversación con Guillermo Botero en inglés. Sí lo habla y bien. Mi error. Lo siento, doctor Botero. Y una ñapa, este meme sobre el paro de mañana. ¿Será que me dan el jueves libre? Nos vemos mañana con más enredados, ojalá con un panorama positivo de lo que pasó en las marchas. Volver a tener a Pacho en Bogotá sería una gran ganancia para los programas de opinión, y yo sí tengo que decir muy sinceramente que lo extrañamos aquí en Zona Franca. I'm sorry, Mr. Botero. ¿Usted sentía mucho con que no se puede tener privacidad en un reservado de un hotel de Washington? No, pues informalmente estaba diciendo, no había leído el trino de Félix de Bedut, pero es que es una obviedad. Es probablemente, no lo sé, pero lo intuyo, una de las capitales más custodiadas del mundo. Es la capital del imperio, el más grande imperio que ha habido en la historia de la humanidad. Y pensar uno que en Washington, Washington no va a haber ningún tipo de seguimiento en un hotel, en un cuarto. Cuando los presidentes de Estados Unidos viajan, entiendo que les colocan como unas carpas blindadas en Pero venga, es que usted se le burla porque él sugiere que a Pacho lo chuzó. Yo no soy un imperio. Yo creo que bueno, pues o sea, pero sí, se le desvirtúa el discurso. Bueno, pero si no lo chuzó el imperio, ¿cómo es Washington? Si no lo chuzó el imperio, ¿lo chuzó quién? No, pero cuéntale el cómo Centro es Democrático. No. Peor, el imperio del partido. Si no fue el imperio, fue alguno de los dos. ¿Cuál de los dos filtró la creo información? porque mire que los dos quedan muy mal en esta filtración que publica Publimetro hoy, una de las filtraciones más jugosas que hemos tenido definitivamente. Lo que uno sí tiene que tener cuidado es, y es un principio de vida, si usted no quiere que nadie lo sepa, no lo diga. Punto. O sea, creo que uno tiene que responder lo que dice en privado y en público. A ver, aquí le pongo Claudia Blum, la canciller aún no nombrada. No, aún no posesionada. Aún no posesionada, y el embajador aún en Washington, Francisco Santos. ¿Qué? Sí, señor. Hoy la relación está súper bien. Tengo un problema. No tengo interlocutor en defensa. Porque Botero no trabajaba, no hablaba inglés y no venía y no sé qué. Entonces espero que Carlos sea interlocutor. Ojalá. No sabe de eso. Pero dígaselo al presidente también, porque no. Para mí el país más importante en este momento es Estados Unidos. Yo creo que te conozcan, sí. y después vamos armando una agenda estratégica. Excelente. Porque Carlos Nada. no tiene estrategia. Está haciendo política. Pero no tenía nada de estrategia. Pero decía, ¿a qué viene? Sí. Y nos ponía a correr a sacar citas y cancelaba. Y que no, era un desastre. O sea, y nunca hubo una dirección de vamos a hacer esto. Entonces aquí hay que armar una agenda estratégica que depende más de ti que de mí. A ver, no, yo creo que cuando uno está hablando en privado, habla de una forma que no. Sin duda. Cuando se pone en público, es decir, No, si pero a mí además me el sonido es graban, perfecto. ¿Ah? El sonido es perfecto. Pero ya hay muchos programas para grabar bien. Es decir, no tiene que ser la KGB, pues. No. Si tú lo dices. A ver, esto le pone ruido. Como periodista te lo digo. Le pone ruido a un gobierno que tiene problemas con los sectores opositores y con los sectores de afuera, pero también tiene problemas adentro. Daniel, yo creo que aquí esto es chistoso por cómo habla Pacho Santos, pero lo que está diciendo Pacho Santos es muy grave. A mí me llama la atención cómo el escándalo no gira, por ejemplo, a que el embajador de Colombia en Washington
esté buscando temas que para que los gringos estén pendientes de Venezuela. Es decir, la política exterior de Colombia, que no le dan línea, porque él lo dice en el audio, estoy pidiendo línea hace un año y no me dan, es inventarse temas para distraer de Venezuela, o es allá el embajador haciendo como una rueda suelta la estrategia que él cree, porque cree que sus funcionarios, que son sus copartidarios en el gobierno, no trabajan o que están haciendo política. Esa es la discusión que tendría que haber detonado estos audios, más allá de la forma y más allá de la risa. O sea, realmente es muy grave que además quede la sensación de que la política exterior se discute así, en un restaurante, de esa manera tan chabacana, de esa manera tan poco formal y tan poco serio. O sea, si ese es el empalme de Pacho Santos con la nueva canciller, de verdad que bueno, pero Cristo, usted que ha estado allá arriba. ¿En el imperio? No, en el poder. Allá nos vimos muchas veces. En la cúspide del poder, señor. En el poder y en la cúspide del poder, ¿se habla así o no? Pues, es decir, no estoy diciendo que se hable mal necesariamente de los otros, pero se habla así, se tienen conversaciones como las tiene uno en privado. Pues a mí lo que me parece es que es muy poco profesional esa conversación. O sea, pensar que uno se cita allí para discutir cuál va a ser la agenda y que esa es la agenda, digamos, si eso realmente fue la manera como van a ejercer en la nueva Cancillería las relaciones con Estados Unidos y con el embajador Santos, pues queda uno mucho más preocupado. Claro que hay conversaciones así en el Palacio de Nariño, reuniones del presidente de la República, eso con la política exterior. Claro que sabemos cómo se está manejando la política exterior en Washington, los problemas que hay en el Departamento de Estado. Eso no es ningún secreto, ni Pacho estaba haciendo la revelación. A mí lo que me parece es que lo que denota es el poco profesionalismo, ¿no?, en el ejercicio de la embajada, después de 15 meses de estar ejerciendo la embajada en Estados Unidos, que sin duda alguna es el cargo diplomático más importante de Colombia en el exterior. Pacho Santos dice ahí en la conversación algo que, como decían, parece que estuviera descubriendo el agua tibia, ¿no? El país más importante es Estados Unidos. Es Claudia Blum. Eso me parece una conclusión brillantísima de la política exterior colombiana. Como dirían en Twitter, gracias, Lo que me parece es que es muy desafortunado, pero mire, Daniel, yo creo que además de las implicaciones acá, a ningún país en el mundo, y menos al imperio o a la potencia, le gusta que digan que su departamento de Estado parece una ONG y que no vale la pena ir allá. O sea, eso me parece que sí va a tener una implicación en la relación bilateral. Ese es que esperar. El caso del, según exministro Juan Fernando Cristo, ex embajador Francisco Santos. Lo veremos, viene para Bogotá, me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo desde Bogotá, nos quedan 5 minutos de programa. Háblenos de si existen realmente las fisuras dentro de su partido. Pero antes déjeme hacer varias observaciones con ocasión de lo que dijeron acá. Mire, por supuesto que el presidente Duque está enfocado en la agenda nacional. Y usted hablaba de vías, doctor Marín, terciarias y el tema de electricidad. En todos tenemos muy buenos avances. Por ejemplo, en electricidad, cuando no se hablaba antes de energías, digamos que ambientalmente sostenibles, acabamos de pasar de 50 megas a 2.350 megas que se van a instalar en todo el país y van a llegar a los rincones más remotos del país donde no existían. Yo creo que eso es uno de los grandes avances. No me vaya a dar toda la lista de mercados, se lo suplico. Conéctate conmigo. Pero digamos que ustedes hablaron de eso, entonces yo creo que es importante eso. La doctora Caterina hablaba de lo cívico. Claro, tú representas un sector de lo cívico, yo represento otro sector de lo cívico y ambos tienen derechos. Los tuyos a protestar y me parece maravilloso, pero los míos también hay que sentirse seguros y a que puedan ir a trabajar y nosotros estamos comprometidos en eso. Y creo que en cuanto a las fisuras del partido, yo le voy a decir una cosa, no hay nada más unido que un partido que tiene convicciones y nosotros creemos en 3 ejes fundamentales del presidente Iván Duque, en la legalidad, en la equidad y en el emprendimiento, y en eso estamos enfocados.
Daniel, una cosa. Es como una versión parlamentaria de No, Iván pues Duque. versión. Daniel, La realidad. Lo que pasa es que no les gusta a ustedes, es diferente. Una cosa está porque bien. me parece Es importante diferente. señalarla. Hágale. A mí me parece que sí hay una relación entre el tema de Pacho Santos y la canciller y lo que va a suceder mañana. Porque precisamente la movilización tiene que ver es con eso, desgobierno. Cuando uno se da cuenta cómo se elabora la política exterior del país, pues uno realmente queda sorprendido. Uno se imaginaría que hay unas reuniones de un grupo de expertos en política exterior, con asesores, incluso de otros gobiernos que han tenido ya experiencias en ese tipo de relaciones con el imperio y con otros gobiernos, y sentarse a planificar, bueno, nuestra relación con los Estados Unidos va a ser de esta manera y vamos a priorizar estos temas. La política exterior de los Estados Unidos ha cambiado, es evidente. Distinta a la que tenía Trump cuando llegó a lo que está manejando en este momento. Puede que con la campaña electoral cambie, y aquí parece que no hubieran descubierto eso. Incluso el tema Venezuela. Para los Estados Unidos hoy puede que no tenga el mismo nivel de importancia. Ahí Claudia Blum ya dice que esto no está funcionando. Ese audio hay que seguirlo oyendo, es casi media hora de conversación. Jubinao. No, yo, ya que vamos a cerrar programa, simplemente quisiera insistir en que hay que abrazar la protesta social, en que no podemos deslegitimar la protesta. Colombia tiene una historia en donde el poder y el establecimiento, así suene mamerto, ha macartizado las causas por las que la gente sale a parar. Entonces, aquí hay que saber, como lo dijo el ministro Cristo, que mañana no se va a acabar Colombia. Mañana muchas ciudadanías vamos a estar afuera, vamos a estar con esperanza, vamos a estar tranquilos, vamos a estar felices porque la democracia nos lo permite. Y simplemente un mensaje para las autoridades. El deber de las autoridades mañana es acompañar a la ciudadanía, cuidarla y apoyarla, no agredirla. Pero mira que estamos de acuerdo en eso. Me parece maravilloso. No, en la misma línea, me parece que el país mañana va a tener una movilización tal vez de las más grandes que se han visto en los últimos tiempos. Una movilización a los 15 meses de iniciado el gobierno del presidente Duque para volver a su paro de López. Fue 3 años después del gobierno. Sí, señor. Me parece que eso debería decirle cosas al gobierno. Ojalá el gobierno no diga que escucha, sino que escuche de verdad esta movilización ciudadana. Y la invitación a todos los ciudadanos es a que lo hagamos de manera alegre, pacífica. Eso tenemos que demostrarle al mundo entero que Colombia es capaz de tramitar sus diferencias de manera pacífica, con una movilización muy grande, rechazando toda la violencia. Nosotros no podemos salir a marchar por la paz y salir a rechazar la violencia con manifestaciones violentas en la calle. Sin capucha. Sí, estamos de acuerdo. Sin capucha. Para eso se firmó el acuerdo de paz, para poder construir democracia en paz. Muchas gracias. ¿Puedo dejar un último mensaje? Salgan a marchar, si quieren o no, pero salgan a marchar informados. Escuchen a los promotores de los que dicen por qué salir a marchar, escuchen también nuestros argumentos y también escuchen al presidente Iván Duque. La información es vital para las marchas. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Aquí en el canal Red Más estaremos pegados durante el día a lo que está pasando en las marchas. Obviamente mañana en Zona Franca también con el análisis. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.